Ahora vamos a ver síndrome mesencefálico dorsal, que es el síndrome de Parinot. Entonces aquí vamos a tener daño a la parte dorsal, o sea, a la parte posterior del mesencéfalo. Entonces ya en videos anteriores vimos las estructuras principales que tenemos en el mesencéfalo. Rápidamente las repasamos y ponemos daño en la parte posterior del mesencéfalo para ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y recordemos que el tallo cerebral tiene tres partes, que es el mesencéfalo, el puente. Este es el puente. Aquí vemos como el puente está como más salido, más anterior. Y el bulbo raquídeo, que es este. Entonces aquí estamos haciendo un corte a nivel del mesencéfalo, un corte transversal así. Estamos cortando el mesencéfalo. Y el corte lo estamos viendo así. Aquí es el corte. Y lo ponemos así. Entonces, aquí esta es la parte posterior. Y en el dibujo nos va a quedar arriba. Aquí esta es la parte anterior. Esto es anterior. Y acá en el dibujo nos va a quedar acá abajo. Entonces, más arriba es más posterior. Más abajo es más anterior. Entonces, rápidamente empezamos a identificar estructuras. Entonces, tenemos... Estos son los colículos superiores, en morado. Luego, en café, tenemos el núcleo o cuerpo geniculado medial. Luego, en verde oscuro, tenemos fibras ascendentes, que es la vía espinotalámica. Y recordemos que la vía espinotalámica lleva información de dolor y temperatura del cuerpo. Y también tenemos fibras descendentes, que es la vía hipotálamo espinal, que lleva información o inervación simpática. Luego tenemos el verde clarito, que es el lemnisco medial, y el lemnisco medial es la vía de propiocepción, tacto fino y vibración del cuerpo. Luego tenemos en rojo los núcleos rojos, son los núcleos rojos. Luego en como café morado tenemos el fascículo longitudinal medial. Luego en negro tenemos, eso es la sustancia negra, en ese se produce la dopamina. Luego en azul oscuro tenemos, estos son los pedúnculos cerebrales, específicamente, digamos, aquí está la vía córtico-espinal, que es la vía de control motor para el cuerpo. Y un poco más medial, digamos acá tenemos la vía córtico-vulvar, que es la vía de control motor, pero para la cara. Y en naranja tenemos, este es el núcleo del par craneal 3. Y ahí también tenemos el núcleo de Edinger-Westphal. Y en azul clarito, tenemos las fibras del par craneal 3, el nervio 3. Entonces, ahora sí, ya que ya tenemos las estructuras, vamos a poner un daño en la parte medial del tálamo. Perdón, en la parte dorsal. Entonces ya dijimos que más arriba en el dibujo corresponde a la parte más posterior. Entonces si es el mesencéfalo, vamos a tener daño aquí, a la parte posterior del mesencéfalo. Entonces el daño va a ser así. Así va a ser el daño. De hecho se puede extender así. Ok, entonces ¿qué estructuras son las que tenemos involucradas? ¿Qué estructuras están involucradas? Están involucrados los colículos superiores. Entonces estructuras afectadas son los colículos superiores. También aquí vamos a tener afección del acueducto de Silvio. Me faltó poner eso. Eso que estaba en negro, esa rueda negra, es la sustancia gris periacueductal. Eso que estaba en negro es la sustancia gris
periacueductal. Y el acueducto que está rodeando es el acueducto de Silvio, que ya en videos anteriores vimos. El acueducto de Silvio comunica a los ventrículos laterales, comunica al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo separa el cerebelo del puente y el tercer ventrículo se encuentra entre los dos tálamos. Entonces el cuarto ventrículo se comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y aquí, ese espacio blanco es el acueducto de Silvio. Aquí, en el síndrome mesencefálico dorsal, vamos a tener principalmente un tumor de la glándula pineal. Recordemos que la glándula pineal está aquí atrás, la glándula pineal está acá. Entonces, generalmente vamos a tener un tumor de la glándula pineal o algo que esté comprimiendo la parte dorsal, o sea, la parte posterior del tallo cerebral, del mesencéfalo. Y este tumor comprime los colículos superiores, pero si continúa, o sea, si esto sigue comprimiendo, nos va a apretar esto, que es el acueducto de Silvio. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos, aquí está, esta es la estancia gris periacueductal. Este es el acueducto de Silvio. Y aquí tenemos un tumor. Entonces, el tumor está comprimiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a comprimir el acueducto de Silvio. Y el acueducto de Silvio es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que está en el tercer ventrículo, y pasa al cuarto ventrículo. Si se ocluye el acueducto de Silvio, entonces no va a pasar el líquido cefalorraquídeo, que está en el tercer ventrículo, al cuarto ventrículo. Y entonces, si el líquido cefalorraquídeo no pasa del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, se empieza a acumular en el tercer ventrículo, y entonces vamos a tener un hidrocéfalo, y es un hidrocéfalo no comunicante. No comunicante porque no tenemos comunicación entre el tercer y cuarto ventrículo, y esa es la causa del hidrocéfalo, una no comunicación. Entonces vamos a tener hidrocéfalo como complicación de comprimir a la parte dorsal del mesencéfalo. Otra complicación es los colículos superiores están involucrados en parte en la vista vertical. Entonces, cuando vemos para arriba, para abajo, eso es vista vertical y en parte está controlado con los colículos superiores. Entonces, si tenemos daño en los colículos superiores, el paciente no tiene vista vertical, o sea, no va a poder ver hacia arriba. Sí va a poder hacer todos o casi todos los movimientos con los ojos, pero, o sea, no va a poder ver hacia arriba. Sí puede ver horizontalmente, pero no hacia arriba. Y en menor o mayor grado podemos tener daño al par craneal 3. Y también pasa aquí los colículos superiores. Pero entonces daño al par craneal 3 se puede presentar como que el paciente no tiene respuesta a la luz. Por ejemplo, no va a tener reflejo pupilar directo ni consensual. Por ejemplo, si le ponemos luz en el ojo, la pupila no se va a constreñir, entonces no vamos a tener reflejo pupilar directo, ni la otra pupila contralateral al ojo al que se le puso la luz se va a constreñir, entonces tampoco vamos a tener reflejo consensual. O sí, puede ser que sí tengamos, pero no va a ser igual. O sea, no se va a constreñir igual la pupila y se puede retrasar un poquito el tiempo en el que le ponemos la luz hasta que el paciente hace miosis. O sea, sí va a ser un poquito afectado. Igual y no tanto como si fuera un daño clarísimo al par craneal 3, pero puede estar afectado el reflejo de la luz. Y también en menor o mayor grado vamos a tener midriasis. Recordemos que el par craneal 3 hace miosis. Si tenemos daño al nervio 3, vamos a tener midriasis. Entonces, síndrome de Parinot o síndrome mesencefálico dorsal va a ser compresión de la parte dorsal del mesencéfalo, que generalmente va a ser por un tumor de la glándula pineal. El tumor de la glándula pineal se llama un pinealoma, que comprime a los colículos superiores y a la sustancia gris periacueductal, comprimiendo el acueducto de Silvio. Y en menor o mayor grado se puede dañar el par craneal 3. Esto se va a presentar como parálisis de la vista vertical, o sea, el paciente no va a poder ver hacia arriba. Y esa es la primera manifestación, eso es lo primero, la parálisis vertical. Ahora, otras complicaciones son el paciente puede tener hidrocéfalo no comunicante.
Y otras cosas, como si tiene un tumor en el sistema nervioso central, se va a presentar con cefalea. Va a ser una cefalea y va a tener características de tumor del sistema nervioso central, como que la cefalea empeora cuando es de noche o cuando el paciente recién se está despertando o al hacer esfuerzo como maniobra de Valsalva o flexionarse, por ejemplo, cosas que aumenten la presión intracraneal. Y esto si lo viéramos en una resonancia magnética al hacer un corte sagital del sistema nervioso central. Ya en videos anteriores vimos un corte real sagital del sistema nervioso central. Pero bueno, más o menos aquí está un dibujo de un corte sagital del sistema nervioso central. Tenemos el cerebro así. Aquí estamos haciendo un corte, ¿cómo ponerlo? Un corte así, un corte sagital. Es un corte sagital. Aquí tendremos los colículos superiores, entonces están los colículos superiores. Luego están los colículos inferiores. Y encima de los colículos está la glándula pineal. Aquí está la glándula pineal. Si tenemos un tumor de la glándula pineal, se va a ver así. Y aquí podemos ver cómo empieza a comprimir los colículos superiores. Aquí los colículos superiores. Y vemos cómo eso se encuentra en la parte dorsal. Aquí la parte dorsal del hermesencéfalo. De hecho, aquí solo se vería como así. Porque lo estamos viendo lateralmente, entonces solo vemos un lado. Colículos superiores y colículos inferiores. Y de hecho aquí veríamos un espacio que corresponde al cuarto ventrículo. Ese es el cuarto ventrículo. Por acá estaría el tercer ventrículo. Y aquí vemos el acueducto de Silvio. Y vemos cómo se está comprimiendo. Entonces esto lo podemos ver en una resonancia magnética.